Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a ver la plataforma de Seeking Alpha. Es una plataforma que nos permitirá obtener información sobre noticias financieras, también nos permitirá obtener información sobre el historial financiero de algunas empresas, de algunos ETFs, y básicamente es la plataforma que yo utilizo para realizar todo mi análisis. También tengo activadas algunas notificaciones para que me avisen en función de algunos usuarios que presentan opiniones, y en este vídeo tutorial vamos a cubrir la parte más esencial de las funcionalidades de Seeking Alpha. Tiene muchas funcionalidades, pero si hablase de todas en un vídeo, estaría haciendo un vídeo de alrededor de 20 minutos y no es lo que quiero hacer. Por eso voy a hacer una serie de 3 vídeos en los que voy a explicar básicamente cómo funciona Seeking Alpha. Te recomiendo que le eches un vistazo desde el principio. Si te sirve, también considera suscribirte, darle un super like, y si tienes alguna duda, puedes preguntármelo en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en @doctor_criptoy de YouTube. También te lo dejo en el primer comentario para que puedas preguntarnos si es que tú quieres. Si quieres abrirte una cuenta en Seeking Alpha al final de este vídeo y te convence, también te dejo un link de referidos en el primer comentario para que te la abras y estés informado en todo momento. Por eso vamos con la intro a toda leche, porque comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Vamos a irnos a la plataforma de Seeking Alpha en el ordenador. Quiero que sepáis que también existe en el teléfono móvil, pero quiero verlo desde este dispositivo para ver cómo podemos configurar y verlo todo más en detalle. Bueno, como estáis viendo, estamos dentro de Seeking Alpha. Yo ya tengo una cuenta creada, que me la creé hace relativamente poco, estoy registrado ahora mismo, pero como hemos dicho, vamos a cubrir los apartados esenciales. Por eso, si tú, por ejemplo, haces clic en Seeking Alpha, lo primero que te va a aparecer, que por cierto aparece en inglés, yo lo tengo traducido al español automáticamente, simplemente le doy clic derecho, le doy a traducir al español o translate to Spanish o español o lo que sea, y vemos lo que nos aparece. Primero nos aparece aquí los índices más importantes, con el intercambio en 24 horas, cuánto está cotizando actualmente, y básicamente te da como una especie de impresión inicial sobre cómo va el mercado. También te aparece análisis de tendencia, que básicamente son como artículos que generan ciertas personas. Si yo, por ejemplo, me fuese a cualquier análisis, por ejemplo, ¿dónde estarán las acciones de Meta Platforms en 5 años? Nada, cerca de 130. Vámonos a esta de aquí, y veremos que en este caso la persona que ha hecho este artículo se llama Dilanza de Silva. Aquí nos pone desde dónde sale este chico, cuántos seguidores tiene, etcétera. Y esto es a lo que yo iba. Vemos que la gente puede publicar artículos de opinión y puedes tener seguidores, como puede ser por ejemplo en Twitter, en Instagram, etcétera. Esta página únicamente está dedicada a temas financieros. Por eso, si yo por ejemplo hago clic en esta persona, Dilanza de Silva, vamos a ver absolutamente todo lo que esta persona ha hecho. Los artículos que ha publicado, selecciones del autor, investigación de mercado, cobertura, publicaciones de blog, etc. Nosotros, por ejemplo, podemos encontrar a esta persona también si la introducimos en el buscador, al igual que otros símbolos de ETFs, acciones, etc. Si yo, por ejemplo, le diese a follow aquí mismo, yo estaría recibiendo avisos en mi correo electrónico, que está asociado a mi cuenta que me he creado, cada vez que esta persona publique un artículo. Y realmente eso es bueno, porque a ti te avisa si tú, por ejemplo, confías en un analista, o te gusta cómo analiza, o analiza acciones que tú estás interesado, etcétera, o criptomonedas. En este caso, si tú, por ejemplo, también estás interesado en esa temática, bueno, pues realmente vas a recibir avisos cuando estas personas ejecuten sus publicaciones. Y esto es muy importante, ya que te mantendrá siempre actualizado en función de lo que estas personas publiquen. Si quieres dejar de seguir, también puedes dejar de seguir, no hay ninguna penalización al respecto. También puedes enviarles un mensaje, lo cual me parece súper importante e interactivo. Puedes ver también sus redes sociales en LinkedIn, su blog en este caso o página web si es que tiene, en fin. Vemos que realmente existe una amplia variedad para interactuar, en este caso con los creadores de contenido dentro de Seeking Alpha. Y si volvemos otra vez a la parte inicial, donde hemos visto primero los índices, luego vemos los análisis de tendencias y luego vemos las noticias de tendencias, donde básicamente nos informarán sobre noticias de carácter financiero que, pues, en este caso, por ejemplo, imitan los Estados Unidos, emite Europa, en fin, noticias internacionales que son de gran importancia, ¿vale? Y esto es súper importante. En este caso vemos un menú también superior, donde aparecen diferentes secciones. La primera es la de primera calidad, portafolio, mis autores. En este caso, en mis autores, como hemos visto, son gente a la que nosotros estaremos siguiendo, pero eso lo vamos a cubrir al final del vídeo. En este caso, me parece interesante analizar las siguientes secciones, que es la de principales acciones, últimas noticias, mercados, ideas bursátiles, dividendos, ETFs y educación. Básicamente, Seeking Alpha ofrece un abanico súper amplio de cosas que nosotros podremos hacer e interactuar dentro de la plataforma. Desde educarnos en temas financieros, aprender lo que es un ETF, aprender en qué se basan algunos ETFs, algunas inversiones, algunas acciones, en fin, vamos a poder analizar todo eso. Entonces, si por ejemplo nosotros empezamos por la derecha en educación, podremos ver invertir,
Y aquí en invertir básicamente podremos ver guías para decisiones económicas, cómo podemos interactuar, podremos leer los artículos que en este caso escriben algunos autores, como hemos visto antes, y bueno, pues básicamente un poco de todo. También podremos informarnos sobre criptomonedas, lo cual me parece interesante. Si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios o preguntar directamente en la plataforma de Seeking Alpha, etc. La siguiente sección interesante es la de ETFs, donde básicamente podremos ver los fondos cotizados, podremos evaluarlos. Si nosotros, por ejemplo, sabemos algún ETF, bueno, pues aquí nos pone los ETFs mejores calificados y nosotros hacemos clic, vamos a verlos absolutamente todos. Y vamos a ver, por ejemplo, desde rango, el símbolo que tiene, el nombre del fondo, cuánto es básicamente el intercambio, cuántos autores tiene, rendimiento en un año. En este caso, bueno, a mí me parece un rendimiento exagerado, 34%, pero bueno, si tú, por ejemplo, te extraña un 34% y quieres saber de qué va, o por ejemplo el iShares Global Energy ETF, vamos a hacer clic y aquí nos pone, por ejemplo, un resumen de las acciones de este ETF en un año, es decir, en este caso desde diciembre de 2021. Vamos a ver el análisis que otras personas han hecho sobre este ETF, los grados, en este caso, del ETF, el resumen de las calificaciones, aquí pone 4, 4,83, la tasa de división. Bueno, nos aparece realmente toda la información necesaria para poder invertir, teniendo información y también teniendo un concepto esencial sobre lo que se basa este ETF. También podremos irnos a análisis, en este caso del ETF en cuestión, que es lo que hemos visto antes, y análisis relacionados, como por ejemplo noticias que están relacionadas y que van a influir en este ETF, en cuánto va a valer, en su valor de mercado. En este caso, la decisión, por ejemplo, de la OPEP, pues bueno, influye evidentemente en un ETF relacionado con energía. Bastante evidente, ¿verdad? Bueno, pues si te está sirviendo, aprovecha y dale un super like, me cago en la mar. La siguiente sección importante es la de dividendos, donde básicamente vamos a poder gestionar algo muy similar. Si le damos a dividendos, por ejemplo, pues vamos a ver acciones de alto dividendo, diferentes estrategias, ideas, análisis, etc. Como estáis viendo, básicamente nos proporciona información sobre el mercado, que nos la ofrece plataformas como por ejemplo Investing, etc. Pero es que no solo eso, sino que es que además nos ofrece una interacción entre usuarios súper sana, donde básicamente comparten su opinión y tú además puedes seguir a las personas para que te avisen cuando publican noticias dentro de la plataforma. A mí me parece que realmente incrustar el hábito de utilizar Seeking Alpha, yo por ejemplo tengo las notificaciones activadas en el teléfono móvil, es esencial, sobre todo si tú te fías de algunas personas, te gusta su opinión o bueno, consideras que son expertos en alguna materia o temática, como por ejemplo puede ser algún inversor estadounidense como Warren Buffett, etc. Otra parte importante son las ideas bursátiles, que básicamente podemos ver ideas largas, en corto, por qué Funko es una oportunidad de GARP subestimada, Bank of America, en fin, podemos ver diferentes opiniones como comentaba. En la parte de mercados, que básicamente es lo que os comentaba antes, tener un análisis e información sobre el mercado, le podemos dar a perspectiva, mercado de hoy, oro y metales preciosos, criptomonedas, que me parece interesante. Aquí vamos a ver, por ejemplo, Polygon, la pieza faltante del rompecabezas, Bitcoin, en fin, opiniones de diferentes personas con diferentes análisis. Por ejemplo, hacemos clic aquí, pues nos aparecerá el análisis, en qué se basa esta persona, en fin, un poquito toda su opinión y todo lo que pues esta persona nos está diciendo. Como vemos aquí, la cantidad de seguidores que tiene, podemos enviar mensajes, como hemos visto anteriormente. La parte de crear portafolio la explicaré en el segundo vídeo tutorial de la serie de Seeking Alpha, así que no te lo pierdas, me cago en la mar. Vamos a ver que podemos crear un portafolio y gestionar y también analizar el rendimiento que nos está dando, tanto positivo como negativo. Va a ser súper interesante, así que no te pierdas el segundo vídeo tutorial. Luego la parte de últimas noticias es lo que hemos visto antes, donde podremos ver noticias relacionadas con la economía que pueden afectar a diferentes sectores, como puede ser el oro, las materias primas, las criptomonedas, etc. Y luego las principales acciones, por ejemplo, acciones mejores calificadas, para ver pues cuáles son las que más rendimiento están dando, cuáles son las que mejor se están portando, cuáles son las que peor se están portando, crecimiento, rentabilidad, impulso, etc. En este caso le hemos dado una pincelada muy rápida a Seeking Alpha, así que si te ha servido, dale un super like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.